Muy bien, de verdad que nos honra la presencia aquí del padre José Conrado, ha estado otras veces con nosotros y siempre pues destaco su honradez moral, ¿no? Eso sí, es importante. Usted dijo una vez que era la hora de decir la verdad, que hay que asumir el riesgo, ¿no? de decir la verdad, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, cubano, buenos días, mundo. Aquí estamos transmitiendo desde un pequeño lugarcito libre de Cuba, desde luego libre hasta que ellos quieran, pero por ahora este canal tiene cierta libertad. Aquí estamos para decir lo que muchos no quieren escuchar, otros no les interesa escuchar y a otros les perjudica escuchar. Saludo para todos los cubanos. Hoy tenemos un tema bastante escabroso, el cristianismo y el régimen de Cuba. Este es uno de los temas que hay que perseverar, reincidir en él, al igual que el tema del tráfico de personas, supuesta migración, pero realmente ha sido un tráfico de personas entre Cuba y los Estados Unidos. El tema del cristianismo es bastante escabroso. Fidel Castro, cuando ascendió al poder en 1959, un individuo que no creía ni en su sombra, comenzó a restringir, a perseguir lo que es todo el cristianismo. Lo mismo las iglesias católicas que las protestantes. El cristianismo como que le hacía sombra. Desde luego no creía en nadie, menos en Dios. Creía en su egolatría y su egolatría era imperial, hacerse un emperador del universo. Entonces todo aquello que en algún momento le podía quitar protagonismo, y vamos a decir ya en términos generales, a la revolución hecha por él y para él lo atacaba. Así hubo persecución del cristianismo, restricciones que aún permanecen, ausencia de libertad plena y todos los mecanismos de la revolución se dedicaron a discriminar todo aquello que representara algo de una creencia divina. Y digo, desde las iglesias católicas hasta las protestantes, los espacios de comunicación, de proselitismo, de predicación, de todo el cristianismo se restringieron. Las escuelas cristianas se erradicaron. Todo pasó a la educación secular, la que hoy existe, la que hoy aún no permite el desarrollo del cristianismo y que de hecho ha ocasionado una decadencia de valores muy profunda dentro de la sociedad. Porque independiente de que dentro de las instituciones cristianas existen ovejas descarriadas, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero se comunica los 10 mandamientos a los niños desde que nacen. Así era nuestra sociedad antes de 1959. Aunque fueran creyentes practicantes o no practicantes, en cada casa se respetaba a Dios y se inculcaban en las familias los mandamientos divinos y las reglas de convivencia según la fe cristiana. Eso Fidel Castro quiso exterminarlo, pero con Dios desde luego no podía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A la revolución castrista le tomó apenas un par de años desmantelar las instituciones religiosas en Cuba y reducir al silencio a la iglesia, que quedó totalmente acorralada en la isla. Aunque los católicos cubanos, como el resto de los cristianos, fueron en principio participantes activos en la revolución, el régimen comunista impuesto por Castro los persiguió, los encarceló, los redujo al silencio y al exilio, y en decenas de casos fueron asesinados frente al paredón de fusilamiento. Ya en los años 90, con la desaparición de la Unión Soviética, la sociedad cubana sufrió una severa crisis económica que llamaron periodo especial y que tuvo repercusiones en otros campos de la vida social, incluyendo el religioso. A partir de ese momento fueron más flexibles con ese amplio y diverso universo religioso de los cubanos, que incluso hasta el momento 3 papas ya han visitado la isla comunista. Hoy la realidad de los religiosos en Cuba es otra, muy diferente. A pesar de todo, siguen siendo considerados gusanos y contrarrevolucionarios por predicar la palabra de Dios. El hostigamiento por parte del régimen se manifiesta de muchas maneras. Sus líderes son perseguidos, acosados por el Departamento de la Seguridad del Estado y en muchas ocasiones pues envían incluso malhechores a lanzar piedras contra los templos y sus feligreses, y respetando la libertad de culto.
Hoy en El Espejo nos visita un pastor de la Iglesia Misionera de Cuba que nos va a poner en contexto sobre los abusos a los que son sometidos y las dificultades que pasa el pueblo para manifestar su religiosidad. En solo instantes, aquí en El Espejo. Acaba de llegar de Cuba, es un testigo directo de lo que está pasando y desgraciadamente tiene además un historial en el que las atrocidades, en el que ese bullying en contra de él, de su familia y de su templo se han hecho más que patentes. Estoy hablando de Joel Demetrio, coordinador nacional de la Iglesia Misionera de Cuba, el movimiento apostólico que está conformado por más de 9.000 miembros en toda la isla. Muchísimas gracias por acompañarlos en el día de hoy. Muchas gracias a usted y a todas las personas que nos están viendo en esta hora. A ver, yo estaba viendo, obviamente Cuba no respeta los derechos humanos, mucho menos nada que tenga que ver con cultos religiosos, etcétera, etcétera. Pero usted particularmente y la Iglesia evangélica han sufrido ya desde hace años, desde el 2010, estaba leyendo, 2010-2012, una persecución prácticamente continua. Le han arrancado de su templo, le han mandado malhechores a tirar piedras sobre él. Cuando se refugió en casa de su suegra, le atacaron también porque estaba utilizando esa casa. Le prestaron una casa y se la quitaron. Abrió un comedor y se lo quitaron también. Cuéntenos, ¿qué pasa? Ha sido muy difícil nuestra historia y la historia de muchos creyentes en Cuba. Para nadie es un secreto que a partir del año 1959, al triunfar la revolución, sacó de Cuba a los padres católicos, a los evangélicos y a los judíos, porque ellos quisieron implementar una religión, porque quizás el mundo no entienda que el comunismo es una religión que ha querido gobernar sobre sus principios y han apartado a Dios de la isla de Cuba. El movimiento evangélico no es, de todas formas, una religión que haya sido admitida por el gobierno cubano. Desde 1959 hasta la fecha, el gobierno cubano no ha facilitado una ley de culto, de asociación o de derecho para los creyentes y en especial para los evangélicos. Bueno, y esta persecución obviamente no es solamente contra usted. Hace escasos instantes recibíamos una nota de que otro pastor, Alain Toledano, había sido detenido por el régimen por retomar los cultos religiosos. Y hemos logrado establecer comunicación con él. Él se encuentra en la isla. Esperemos que no nos corten esa señal. Por lo menos vamos a aprovechar para darle la bienvenida, preguntarle cómo está y qué es exactamente lo que ha pasado. Pastor Toledano, ¿nos puede comentar? Muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirme en su programa. Un placer. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Fue detenido en el día de hoy? ¿Hay un caso montado contra usted? Coméntenos un poquito. El día 17 de agosto salió un pronunciamiento del Ministerio de Justicia donde declaraba que las iglesias, las capillas podían abrirse y podían reanudar sus actividades. Ok, todos los pastores en Cuba comenzamos a pasarnos la información, recibimos la información y desde el 17 de agosto muchas de las iglesias iniciaron. Otras decidieron no iniciar por la situación epidemiológica que hay en Cuba, pero la mayoría sí comenzaron a iniciar sus actividades. Nosotros tenemos más de 1.200 personas en el reparto, decidimos primero organizarlo para luego comenzar con las actividades que hace más de 8 meses y casi 9 no podemos tener. Y este domingo 29 comenzamos nuestras actividades producto al pronunciamiento que hizo el Ministerio de Justicia. Dimos nuestras celebraciones, fuimos a casa guardando todo el protocolo y las medidas sanitarias. Al llegar a la casa me baño y fui visitado por 2 oficiales vestidos de policía y un vestido de civil. Me condujeron, me llevaron y me tuvieron 3 horas en la unidad local de aquí del reparto. De ahí yo le pregunté qué pasaba, por qué me tenían tanto tiempo ahí, nadie hablaba conmigo. Me dijeron que estaban esperando un carro para trasladarme a la ciudad, al centro de la ciudad, a otra unidad. Bueno, le digo que cuál es el delito. Me dicen que por la celebración que yo di, el culto que di, sin autorización, le presento el documento, el pronunciamiento del Ministerio de Justicia, y ellos dicen de que no tenían constancia de ese pronunciamiento. Me llevan a la ciudad, me levantan una acusación, yo le presento el documento, ellos me dicen lo mismo, no sabemos de este documento, vamos a investigar, pero en lo que dicen vamos a investigar, que yo le presento el documento y se lo dejo para que ellos puedan corroborar que sí hubo un pronunciamiento del Ministerio de Justicia aprobando la apertura, en todo ese proceso ellos me acusan y me levantan una causa
y me traen el lunes para confirmar si se aprueba o no se aprueba el procedimiento contra mí. El lunes tuve que presentarme y hoy miércoles me volví a presentar. Hoy me confirmaron de que el proceso iba contra mí y que tenía que buscar un abogado porque iba a juicio. Lo risorio de todo esto es que hoy precisamente, mientras a mí me tenían detenido y me estaban diciendo que me iban a procesar por dar un culto que no era aprobado todavía, el Ministerio de Justicia de Santiago de Cuba se pronuncia hoy en la mañana con lo mismo que dice el documento que yo le presento a la policía. Ahora, es decir, el Ministerio de Justicia de Santiago de Cuba se está pronunciando y está diciéndole a las iglesias en Cuba, en Santiago de Cuba, que pueden abrir sus capillas. Eso salió hoy por la mañana. Claro, pero el caso de todo esto es que obviamente la libertad de expresión está total y absolutamente coartada, la libertad de culto también, pero además el Consejo de Iglesias de Cuba se ha sumado de alguna forma a ese lavado de imagen de Díaz-Canel después de lo que ocurrió el 11 de julio. Usted que acaba de llegar ahora, pastor, ¿es así o no es así? Es así, la iglesia cubana siempre ha tenido una voz primero para Dios y después para poder llamar multitudes. Y entonces ellos, en un plan de poder silenciar y encarcelar a líderes, han tomado la medida de empezar a tomar a los líderes que sean prominentes dentro de la isla y entre ellos pastores, porque también tenemos el caso de Lorenzo Rosales, el pastor de Palma Soriano, que se encuentra preso en este momento en una cárcel de mayor seguridad llamada Boniato en Santiago de Cuba, y ayer en comunicación con el pastor Alain Toledano nos comentó que lo iban a empezar a tratar psiquiátricamente porque su estado de salud era deprimente, preso desde el día 11 hasta la fecha, solo por acompañar a los fieles de la iglesia el día de la manifestación. ¿Creen ustedes que esto es solamente contra la religión evangélica, que además está creciendo, como está ocurriendo en Latinoamérica también, a pasos agigantados? ¿Creen ustedes que esto tiene que ver solo con ustedes o otras religiones también se ha visto afectada? ¿La religión yoruba, por ejemplo? La religión yoruba, los masones no quisieron ahora prestarse para el juego y ellos no quisieron ir cuando la reunión que dijo Díaz-Canel, y la mayor parte de las iglesias evangélicas cubanas en su totalidad tampoco se han salido del Consejo de Iglesia de Cuba, que es un consejo de iglesia comunista, no solo porque ellos no dan una ley que permita que se asocien las diferentes religiones, sino es que ellos han mantenido su religión, que es el comunismo, durante 62 años y han atacado a católicos. Tenemos ejemplos de padres... Eso no es una religión, eso es satanismo puro. Tenemos ejemplos de padres católicos que han sido violentados. El padre Castor de Camagüey le dieron con un bate en la cabeza que por poco lo matan, lo encarcelaron y él debía estar en una reunión y le prohibieron salir del país. Vamos a escuchar en este caso a otro experto, a Mario Félix Leonar. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Waldorf. Él fundó el Instituto Patmos en el año 2013 y lo hizo precisamente con la idea de monitorear esa supuesta libertad religiosa. Muchísimas gracias también, pastor Leonar, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo ve usted esta situación? Muchas gracias por invitarme también y saludos para mis hermanos Alain Toledano en Santiago de Cuba y para Demetrio también, a quienes aprecio mucho. En efecto, nosotros fundamos en Cuba, yo vivía todavía en Cuba, en 2013 el Instituto Patmos para monitorear el comportamiento de esas libertades y bueno, todo desembocó incluso en que yo tuve que salir también como refugiado hace 5 años por la persecución religiosa contra mi persona y contra mi familia y contra mi ministerio. Desde acá seguimos haciéndolo, incluso yo estoy muy en contacto tanto con Alain Toledano como con Demetrio y otros muchos pastores, y estoy muy preocupado por Alain Toledano ahora y también por el pastor Lorenzo Rosales, como decía nuestro hermano Demetrio, y otros pastores como el pastor Ibrahim Figueredo de Guira de Melena, que está preso desde el 10 de junio, está preso en la prisión de Tacotaco, en Pinar del Río, y allí está preso junto con Ángel Mesa, un laico católico que fue apresado el 11 de julio. Así que es una represión que va en incremento y que va en contra de la fe, porque todo lo que tiene que ver con la fe es algo que choca contra el totalitarismo en Cuba. Ahora, yo quiero preguntarles a los tres, no sé quién de los tres quiere contestarme. Siempre se ha oído que para el marxismo, obviamente la religión es el opio del pueblo, sea la religión que sea, y obviamente a ellos no les interesa tener bajo ningún concepto al pueblo entretenido, ni bajo la imagen de un dios, ni bajo otra imagen paternal que no sea la de ese Estado
y ese Estado además que no hace la función de Estado, sino que hace la función represora, narcorrepresora del Estado. Pero en este caso concreto hemos visto que ustedes han sufrido además acosos físicos, se les han quemado sus templos, se les ha perseguido, se les han levantado, como estábamos escuchando ahora al pastor Toledano, causas ya judiciales. ¿A dónde creen ustedes que van a llevar esto? Bueno, creemos de todo corazón que las manifestaciones del sistema comunista contra la Iglesia ya está siendo en estos momentos conocida por el mundo y hemos pedido a los relatores de la ONU y a todas las personas a través del mundo que se manifiesten a favor de nosotros, de todas las instituciones religiosas cubanas y que le exijan al gobierno cubano que cese la violencia, que cese en las cárceles. En estos momentos yo estoy siendo amenazado. Yo y varios pastores que nos encontramos en un evento religioso acá y entre ellos también curas y sacerdotes católicos, estamos siendo amenazados que de regresar a Cuba y a nuestras casas nos van a encarcelar por nosotros estar acá en los Estados Unidos, que hemos venido a un evento netamente religioso, no ha sido un evento político para nada, y ellos usan esa amenaza para que las personas disientan o se callen porque saben que el pueblo está a favor nuestro. A nosotros no nos persigue el pueblo, los ancianitos, los pobres que ayudamos, más bien nos cuidan, nos apoyan y sí quieren la iglesia y sí quieren la religión. Vamos a irnos a una pausa, pero vamos a regresar y vamos a ver qué funciones además están cumpliendo en la isla, porque están haciendo esas funciones que no hace precisamente ese gobierno represivo. Ya regresamos. Bueno, pues antes de continuar hablando con nuestros invitados, yo quisiera escuchar unas palabras del nefasto Díaz-Canel del 24 de agosto, hablando precisamente sobre este tema. De muchos sentimientos, de muchas emociones que defienden desde lo espiritual el mejoramiento humano, y eso coincide perfectamente con todas las ideas que nosotros también tenemos, y yo creo que ese es un camino que tenemos que seguir labrando, que tenemos que seguir cultivando, y somos parte también de una convicción de que podemos tener un país mejor, de que las obras revolucionarias se puede perfeccionar, que se puede perfeccionar el socialismo. Bueno, pues cuesta trabajo escuchar al diablo hablando de espiritualidad, ¿verdad? Pero bueno, tendremos que habituarnos a tener esa imagen y hablar de eso. Hay un tema que es el Consejo de las Iglesias de Cuba, y como nosotros seguimos todavía en la línea hasta que nos la corten con Cuba, con el pastor Toledano, me gustaría hablar de este tema con él, porque él hizo unas declaraciones diciendo que ese consejo lo que hace es no apoyar a otras religiones, en este caso a la religión cristiana, dar espalda a los cristianos y sí, de alguna forma, estar acolitando al régimen, ¿no? ¿Es así? El Consejo de Iglesia no representa a la Iglesia en Cuba. El Consejo de Iglesia es un órgano que responde a los intereses del gobierno. La Iglesia verdadera de Cuba es la Iglesia que está en ultratumba, la Iglesia que es reprimida, la Iglesia que es perseguida, la Iglesia que no está supuestamente legal porque no quieren permitir que se inscriban. Esa es la verdadera Iglesia en Cuba, la Iglesia que sufre, la que es perseguida, pero el Consejo de Iglesia no representa para nada a la Iglesia en Cuba. Bueno, yo quiero, en este caso estábamos hablando antes de irnos a la pausa, de que en muchas ocasiones, muchísimas, sobre todo ahora, estas iglesias y sobre todo, digamos, un poco el renacimiento de estas iglesias cristianas, que están muy extendidas y que cada vez cuentan con más fieles, están haciendo una labor social que no hace ni siquiera el Estado. Por ejemplo, en el tema de los comedores, ahora después del COVID-19 han tomado también funciones de ayudar a las comarcas más afectadas. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque tú también estás en Cuba y estás aquí simplemente unos días y nos puedes contar como testigo directo. La iglesia socialmente es parte de la sociedad. Nosotros como pastores tenemos que estar a favor del pueblo y siempre el pueblo cubano nos ha preocupado la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos. Pero el cura de pueblo, el pastor, porque tengo que ser muy drástica aquí y decir que lamentablemente la iglesia en general y esos señores que están ocupando esos altos carguísimos tan cercanos a San Pedro no abrieron la boca después de lo que pasó en julio, y estoy hablando del señor Papa, por ejemplo. Sí, pero nosotros no tenemos que ver nada con el Papa. La iglesia evangélica es una iglesia que es parte del pueblo. De hecho, la iglesia se nutre del pueblo y el pueblo se nutre de la iglesia. Entonces tomamos un acuerdo
de comenzar a abrir comedores para poder darle comida a los viejitos y a las personas desamparadas, porque la situación era crítica. Hay un pueblo muriendo de hambre y si la iglesia no toma la posición Ahí estamos en viendo la caridad fotos de la social. fundación vuestra y de lo que vosotros hacéis allá. Esa foto que ven ahí es a la Sierra Maestra. Llevamos siempre bastante ayuda. Ahí llevábamos 600 o más libras de alimentos y de medicamentos para poder repartir en la Sierra Maestra a los pobres, a los ancianos, a los creyentes y no creyentes, porque la iglesia es parte de la sociedad. Estoy viendo esas fotografías porque también supimos que hace meses se envió precisamente a la isla ayuda humanitaria y finalmente el gobierno decidió que no las iban a entregar a las iglesias evangélicas que eran los receptores de esas ayudas. Sí, yo era parte de uno de esos receptores y esos contenedores de ayuda nos los robaron. Eso no tiene otro nombre. Ellos se robaron los contenedores porque nunca pudieron llegar a las manos de la iglesia para que la iglesia la repartiera y para que la iglesia fuera parte de la sociedad civil y parte del pueblo y pudiéramos ayudar a aquellos que más necesitados estaban. Yo quiero hacerle una pregunta porque los dos están en Cuba y pueden ayudarnos un poquito más. Después del 11 de julio, obviamente, los ánimos y el eco de la libertad empezaron a sonar no solamente en Cuba, sino también fuera de esas fronteras, ¿no? Traspasaron las orillas. Y hay gente que dice se han acallado un poco las voces, pero ustedes están en contacto con la juventud, ustedes están en contacto con la gente. ¿Cuál es su sentir sobre este tema? Bueno, no creemos que el pueblo cubano haya callado, porque un pueblo que una vez ha conocido algo de libertad, aunque no haya sido una libertad plena, ya conocieron esa parte de poder decir la verdad, de poder manifestarse y de poder pedir lo que necesitan. Yo creo de todo corazón que ese fue un antes y un después. ¿Cómo lo vivieron ustedes, esas manifestaciones? Yo, en mi caso especial, no me dejaron salir de la casa. El jefe de la seguridad del Estado me llamó y me puso 2 agentes de la seguridad afuera y me dijo que no podía salir y no nos permitieron salir. Wow. Vamos a volver a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con mucho más aquí en El Espejo. En este tiempo que me queda se lo quiero dar como siempre a mis invitados y me gustaría comenzar con el pastor Toledano. Pastor, tengo nada más que 45 segundos para usted. Sí, diga. Pastor, sí, quería que me hiciera una reflexión final, 45 segundos para que nos dé un mensaje. Bueno, yo creo que la esperanza en el corazón del pueblo cubano todavía está viva. Hoy está más viva que nunca. Y los palos, las represiones, los maltratos, los abusos, las prisiones, las amenazas, no pueden apagar esa llama. Así que hoy es el día en que debemos levantar más alto la voz para reclamar libertad, porque el tiempo ha llegado, la hora ha llegado. Este es el tiempo de Dios para Cuba y para cada cubano, para adquirir lo que tanto anhelamos, que es la libertad. Muchísimas gracias, Pastor. Mario Félix. Sí, bueno, yo creo que el evangelio verdadero es el evangelio que libera de todo lo que oprime y agobia. Y así como hace ya un poquito más de 30 años en Europa del Este, lo mismo en el caso de Polonia, que fue una experiencia más bien católica, o en el caso de Rumanía, que fue protestante, que tuvieron un rol relevante en la caída del comunismo, lo mismo está sucediendo en Cuba. Hemos tenido que esperar una reacción tardía de más de 30 años, pero va a ocurrir lo mismo y las iglesias van a tener un rol, o lo están teniendo ya, sumamente relevante. Joel. Bueno, creo de todo corazón que ha llegado el momento de la libertad de Cuba. Yo en este programa hago responsable al gobierno de Díaz-Canel si a mi regreso a la isla me encarcelan, pero el Señor nos está llamando porque queremos ser parte de la libertad de Cuba. Yo quiero estar allí para ver a mi tierra nacer nuevamente y todos pedir a Dios por la nueva reconstrucción de Cuba, y yo sé que esa tiranía pronto va a abandonar el poder y Dios podrá volver a gobernar nuestra nación. Dios Ahora, le bendiga. Yo te quiero comentar algo, ¿no tienes miedo de regresar a Cuba? ¿Te han quemado, te han quitado los comedores, te han quemado ese templo que habías hecho? Cuéntanos, tengo 30 segundos, pero no puedo dejar que nos lo cuentes. Es algo difícil, pero esa patria nos necesita. Y tenemos que estar allí para estar al lado del pueblo. Si no regreso sería un cobarde. Regresaré y estaré al lado de mi pueblo. Pues la verdad, ahora me toca a mí decirte que Dios te bendiga, que tengas... Lo que estás haciendo es espectacular, espectacularmente hermoso, y la verdad me has emocionado a mí con tus palabras. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de dedicarnos estos minutos en este tiempo acá, y la verdad que eres un valiente y una persona extraordinaria, hablando como has hablado y sabiendo que tienes que regresar
a las fauces del lobo. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a todos ustedes. Nos vemos en el día de mañana. Y no pudo exterminarlo completamente, pero sí ha determinado una decadencia de valores generalizada en la sociedad. Todas las instituciones cristianas, y esto lo voy a decir porque yo soy adventista del séptimo día, pero no tengo un compromiso de obedecer pensamientos, egolatías de hombres. Por encima de mí solo está Dios, ni un hombre, ni un gobierno, ni un ejército, ni el mundo. Solo Dios, y obedezco solo a Dios. Por eso emito abiertamente estos criterios. Y decía que todas las instituciones cristianas dentro de la nación se sometieron al poder del castrocomunismo. Todas, católicos, bautistas, adventistas, pentecostales, y aún permanecen hoy sometidas al régimen. Se dejaron poner el yugo de la opresión comunista. El documental de 52 minutos Cuba Crucis presenta testimonios impactantes de líderes religiosos y activistas revelando la dura realidad de la vida religiosa bajo el régimen comunista en Cuba. Joe Suárez, director de Cuba Crucis, comparte su experiencia durante la realización del documental. El motivo principal detrás de Cuba Crucis es demostrar cómo la falta de libertades individuales en Cuba, la falta de libertad de expresión, de libertad de asociación, de reunión, afecta el vivir a plenitud la fe de una amplia comunidad religiosa, en este caso evangélica. Y uno de los principales motivos es porque yo mismo, en carne propia, viví muchas de esas restricciones, porque soy evangélico, desde niño voy a la iglesia con mi familia y veía de cerca estas injusticias y me parecía que era fundamental que el mundo lo conociera. Se trata de un retrato crudo y realista de cómo se vive hoy la falta de libertad religiosa en Cuba. A través de sus imágenes y testimonios, el documental lleva a reflexionar sobre este tema. Yo creo que si las historias están ocultas, están puestas en una esquina, mediáticamente hablando, en la agenda pública, pues eso no le hace bien al debate público precisamente. Y espero que Cuba Crucis, airando este tipo de historias, pueda llevar a una audiencia mayor una percepción de qué está ocurriendo en la isla. Y por supuesto que llame la simpatía de los hombres y mujeres de bien. Según la lista mundial de la persecución 2024 de la organización Puertas Abiertas, el gobierno de Cuba es la principal razón por la que los cristianos sufren persecución en la isla. Todo lo que se considera que amenaza o va en contra del Partido Comunista de Cuba es objeto de represión, y esto incluye la fe cristiana. Suárez espera que su documental pueda abrir un diálogo sobre la libertad de conciencia en Cuba y más allá. Espero que en el caso de mis hermanos de la fe puedan orar mucho más por Cuba. Cuba necesita a Cristo, Cuba necesita un cambio en tantos sentidos, pero sabemos que la libertad verdadera viene de nuestro Señor Jesús. De manera que yo le pediría a una audiencia cristiana, oren por Cuba. Y a una audiencia en sentido general, a una audiencia secular y también creyente, por favor, compartan las noticias de qué está ocurriendo en Cuba para que el mundo conozca la verdad y caiga la máscara del sistema socialista. El documental Cuba Crucis fue estrenado íntegramente a través del sitio cubanet.org el pasado 2 de febrero. Puede ser visto en el canal de YouTube de este sitio. Javier Bolaños para la Alianza Global de Noticias. Pero ha sido usted asediado, amenazado, perseguido en otras ocasiones, criticado. Me refiero a eso, ¿no? Ahora me persiguen con música. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Sí, hasta las 2 de la mañana, empezando a las 8 de la noche, reggaetón. ¿Así? A 50 metros de mi habitación, de mi casa. Es un ataque sónico. Y sí, pero a todo dar. Entonces, es realmente, bueno, hasta que no terminen ellos no me acuesto yo, porque no puedo dormir con tanta bulla, ¿no? Yo creo que estamos allí, luchando, tratando de ser fieles y acompañando al pueblo. La Biblia nos dice, el Señor le dice a los pastores, a los profetas, anima a mi pueblo, acompaña a mi pueblo.
Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ha regresado el pueblo a la iglesia? Una parte sí, otra parte, pues la gente vive con mucho agobio, con mucha dificultad. Pero es verdad que hay comunidades en todas partes fervorosas, en los pequeños pueblos, en los pueblos más grandes, en las ciudades. Siempre hay un grupo, un resto fiel. Claro que eso no ha ocurrido solo aquí en Cuba. En el Imperio Comunista de Europa también ocurrió, hasta que las instituciones cristianas tomaron decisión de rebelarse de forma pacífica contra el comunismo ateo, ideología atea completamente, donde no admite ninguna creencia cristiana. Entre la persecución, la exclusión social, el ostracismo a que eran sometidas las instituciones cristianas, optaron por bajar la cabeza y obedecer primero al gobierno de hombres antes que a Dios. Yo he buscado, no soy un experto en conocimientos bíblicos, soy solamente un estudiante que ha buscado en toda la Biblia en qué lugar dice que hay que someterse al imperio de Satanás, al imperio del egoísmo, de la mentira, del fraude, de lo deshonesto, de lo deshonrado que proviene del gobierno. ¿Dónde dice que estamos obligados los cristianos a someternos y aprobar ese tipo de gobierno? Vamos a leer Romanos 13, que es uno de los capítulos bíblicos donde habla de someterse a las autoridades. Dice textualmente, de Reina Valera 1960, sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hasta ahí está bien, todo bien, pero vamos a leer el versículo 3 que a continuación nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Acaso las instituciones cristianas dentro de Cuba han hecho lo malo? ¿Acaso los cristianos están en contra del bien para haber sido excluidos, apartados, vituperados, negándole posibilidades económicas de sobrevivencia? Todo lo contrario, los que hacen el bien aquí en Cuba están desechados. Los que viven y quieren vivir honestamente, honradamente, correctamente, ejerciendo sus derechos, los que le dio Dios sobre esta tierra, son reprendidos, maltratados y apartados de la sociedad. En los primeros años de esta revolución de Fidel Castro, para adquirir una beca de estudios considerados importantes, no se podía ser cristiano. Había una pregunta en la planilla que si contestabas que eras cristiano, desde luego, sabías que no ibas a alcanzar esa beca. No importa la capacidad intelectual que tuvieses. Aún esa discriminación permanece. Aún en Cuba no existe libertad religiosa. Existe una tolerancia, pero no libertad. Amparado en este capítulo 13 de los Romanos, muchas instituciones cristianas obedecen, aceptan el fraude, la mentira que impone el gobierno. El padre de la mentira es Satanás. Yo no tengo por qué obedecer a Satanás. Por lo tanto, no tengo que obedecer a estas autoridades. Y esto no está fuera del cristianismo. Todo lo contrario. Obedecer a Dios primero y después a los gobiernos de hombres. El miedo es lo que ha penetrado aquí también las instituciones cristianas. Por eso se han sometido a estas autoridades perversas y malévolas. Continuamos con el versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Desde luego, refiriéndose a las autoridades. A las autoridades que, como dice en el versículo 3 y 4,
están para infundir temor al que hace lo malo, para reprender al que hace lo malo, para controlar al que hace lo malo, que como ya dije anteriormente, no son los cristianos, son los comunistas los que ocasionan esta miseria material y espiritual en que estamos viviendo, así como lo dice el Padre Conrado. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, servidores de Dios que atienden a controlar al que hace el mal, al que hace lo malo. Pagad a todos que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El comunista no ama a su prójimo. Los funcionarios del gobierno no aman a este pueblo, porque le hacen todas estas atrocidades. Y esas son las autoridades. Pero no son las autoridades que propone Dios que obedezcáis. A un gobierno así no tengo por qué pagarle impuestos, no tengo por qué respetarlo, no tengo por qué honrarlo, porque estaría honrando el imperio de Satanás. Así que para definirlo de una forma directa, que no se oculten más los cristianos en que tienen que someterse a estas autoridades. Que no se escuden más los cristianos, por miedo desde luego, a que tienen que someterse a estas autoridades. Porque el cristiano lo que esparce es amor. Y aquí dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora ya de levantarnos del sueño. Y dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las obras de las tinieblas son las que practica y aplica el gobierno sobre el pueblo, logrando sembrar y cultivar el odio entre todos los cubanos, la envidia, el desprecio, la codicia y todas esas obras satánicas que además de practicarlas, las ha sembrado el gobierno en el seno de la nación, en el seno de la fe cristiana, y aún hoy las cultiva y pretende cultivarlas eternamente si los cristianos no apartan el miedo y reclaman su derecho como Dios manda, el derecho dado por Dios, no por el gobierno. La noche está avanzada, pero las autoridades gubernamentales continúan haciendo más oscura la noche. Pero dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Para los deseos de la carne. Pero ¿quién anda en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en envidias, sembrando el odio y cultivando el odio, el desprecio de unos cubanos contra otros cubanos? ¿Quién si no es esa autoridad, pero no la que ordena a Dios que obedezcamos, sino la autoridad satánica, que es la que practica todo este tipo de deformaciones morales
y ha llevado este país a estas ruinas, a esta crisis más grande espiritual que material. Si el pueblo cubano no toma conciencia, no se acerca a los mandamientos cristianos, no se sensibiliza con el prójimo, la crisis se va a profundizar más. Y el gobierno está negado a dar una libertad completa religiosa. A ver, ¿por qué en Cuba no existen medios de comunicación cristianos libres e independientes? ¿Por qué no se permiten, así como escuelas cristianas, universidades cristianas, como existen en varias partes del mundo, universidades adventistas y de otras denominaciones? ¿Cuál es la razón que pone el gobierno que no sea esa razón política, que no sea esa estupidez política de tener al pueblo sometido, guiándolo hacia un enemigo inexistente, que el enemigo es el propio Estado creado por Fidel Castro? La propia revolución de Fidel Castro es el enemigo principal de toda la sociedad cubana, de todos los cubanos. Esa obediencia a Satanás. ¿Por qué nos dejamos arrebatar el Dios verdadero y obedecemos al Dios Estado? ¿Por qué? ¿Por qué los pastores se dejan someter si los pastores son para cuidar sus ovejas del lobo que las acosa? ¿Y quién es el lobo que acosa a las ovejas? El actual gobierno ateo y castrocomunista. ¿Quiénes son los que han arrinconado a las ovejas del Señor para que roben, para que mientan o acepten la mentira, para que hagan fraude o acepten el fraude y callen las verdades? ¿Quiénes son los que han arrinconado a todas esas ovejas para que practiquen el latrocinio y se ajusten a un sistema de vida ausente casi de moral y de valores y de sentimientos y de amor al prójimo? ¿Quiénes son los que han enfrentado cubanos contra cubanos? Sino este gobierno satánico, al cual, según interpreto bíblicamente, ningún cristiano tiene que obedecer, porque ningún cristiano está obligado, por el mismo respeto a Dios, a obedecer perversidades y todas estas series de injusticias desatadas, porque según dice Romanos, el gobierno establecido por Dios es aquel que protege al que hace el bien, que protege al hombre honrado, que protege al hombre honesto, que protege al hombre humilde, al que dice la verdad, lo que piensa, lo que siente, lo que quiere. Y ese hombre no ha sido nunca protegido por la revolución de Fidel Castro. Todo lo contrario, vituperado, excluido, reprendido y apartado de la sociedad, negándole el derecho a la vida. Es casi como decirle: no te sometes al imperio del mal, no aceptas el imperio del mal, pues no eres un ser humano y hay que exterminarte. En Cuba hay algunos pastores, algunos curas que practican y ejercen el verdadero respeto a Dios. Tenemos al padre Conrado, al padre Castor, que no son bien vistos por las autoridades gubernamentales, precisamente porque obedecen las autoridades celestiales. En ninguna parte de la Biblia me obliga como cristiano o me recomienda como cristiano aceptar las injusticias. Tampoco me dice que ejerza la violencia sobre estos perversos gobernantes, pero no que la acepte. Porque callar ante las injusticias es como ser partícipe de ellas. El cristianismo dentro de Cuba no puede seguir sometido a las apetencias
del poder gubernamental, porque está haciendo todo lo contrario a lo que pide nuestro Señor Jehová. Está oponiéndose a Dios por obedecer leyes de hombres. Y según la propia Biblia, primero Dios, después los hombres y los gobiernos. Y demostrado está en la crucifixión, en la desobediencia de los 3 jóvenes hebreos. En términos generales expresa que un cristiano tiene que estar en contra de las injusticias, aunque se desplomen los cielos. Gracias a aquellos pocos que van a dar like o que van a escuchar este discurso. Porque la propia lujuria está invadiendo todos los espacios del mundo. Y para la lujuria sí habrá muchos likes y muchas visualizaciones. Pero para las cosas rectas, para lo honorable, para lo profundamente moral y la conducta respetuosa entre los seres humanos, habrá muy pocos. Bendiciones para todos los cristianos y ocupen su lugar. No temáis, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios ha prometido acompañarnos durante toda nuestra existencia. ¡Viva Cristo Rey! Todo es político en Cuba, todo es político. ¿Cómo lidian con esto? Bueno, pues sí, la gente sigue gritando, la gente sigue hablando y ellos pues... ¿La gente está más suelta? Sí, sí, por supuesto, la gente está más suelta. A mí me ha pasado una cosa muy simpática. Las personas, miembros de mi comunidad, que eran adictas al sistema, últimamente varias de ellas se han acercado a mí y me han pedido disculpas por las veces en que me criticaron o se fueron de la iglesia porque yo estaba diciendo una de las verdades que yo tenía que decir como sacerdote frente a la realidad que estaba viviendo el pueblo, y han venido a pedirme perdón. Usted era el que tenía razón, padre, ahora nos damos cuenta. Estábamos ciegos. Eso me ha pasado varias veces ya. Es decir, el pueblo está despertando y yo creo que la iglesia también está despertando. Y yo creo que un signo de ese despertar de la iglesia lo tenemos en la carta que el mensaje que los obispos han lanzado a todo el pueblo cubano, pero de manera especial a los católicos, para orar después de cada Eucaristía y en todos los momentos que puedan en el día, con una oración que ellos han hecho que recoge lo que es la realidad del pueblo de Cuba en este momento. ¿Nos puede leer algo de lo que dice? Sí, claro, por supuesto. Dice cosas así. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad. De los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada hay imposible. Y yo creo que este es un momento muy interesante. Para Dios nada hay imposible. Y la iglesia nos está invitando y nos está llamando a través de la voz de los pastores para que nos demos cuenta que tenemos que hacer, que tenemos que luchar, que tenemos que enfrentar nuestra situación desde la fe, desde el compromiso de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacerle frente a la realidad. Decía Martí que en el mundo los hombres van en dos bandos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Uno tiene que posicionarse y para eso uno tiene que saber en quién se apoya. Y ese apoyo para nosotros es Dios.
Y queda claro, no tenemos en nadie más en quien apoyarnos que en Dios. Él es la fuerza de donde nosotros vamos a sacar lo que necesitamos para cumplir con nuestro deber. Y yo creo que este es un momento muy importante.